Muy buenas noches, amada iglesia, el Señor les bendiga. ¿Cómo les ha ido hoy? Espero que estén bien, espero que estén contentos, espero que estén bendecidos. Acompáñame a iniciar este tiempo con una oración, pidiéndole al Señor su presencia, su dirección, su sabiduría, su entendimiento, que sea tocando nuestro corazón, que sea hablando a tu vida, que sea hablando a la iglesia, edificando la iglesia. Acompáñame, Padre. Este es un momento glorioso y especial, un tiempo, Señor, destinado por ti para que nosotros estemos en calma, en quietud, sea un momento para escuchar tu voz, Señor, la oportunidad de oír tu voz, la oportunidad de ser instruidos en nuestro corazón, la necesidad de nuestra alma de conocerte más, la necesidad de afirmar nuestra fe en ti, Señor, la necesidad de saber en quién hemos creído, la necesidad, Señor, de tener esa certeza, Señor, del Dios que tenemos. Y para eso la única manera es a través de tu palabra, de pasar tiempo contigo, de escucharte, Señor. Habla a nuestro corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En este momento, edifica tu iglesia, Señor. Amén y amén. Bien, amados, ¿qué tal si me acompañas al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas? Estamos ya en el capítulo 11 y vamos a ir al versículo 37. Lucas 11, 37. Y vamos a hacer la lectura hasta el versículo 44. Ya la parte final del capítulo 11 la vamos a dejar con la ayuda de Dios para dentro de 8 días. Entonces vamos a dividir ya al final del capítulo 11 en dos partes. Arranquemos del 37 al 44, dice la palabra. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bien, entonces en esta ocasión estamos viendo a Jesús entrando a la casa de un fariseo. Imagínate a este fariseo haciéndole una invitación a Jesús, arriesgando su posición social, porque solamente los fariseos comían con fariseos, y el hecho de que invitara a un fariseo a invitar a otro, pues era señal de amistad. El que este fariseo invitara a Jesús era una señal de amistad, y de alguna manera como quien saca una banderita de paz, porque hay una confrontación de Jesús con ellos, y sobre todo en el último año de su ministerio, Jesús fue muy duro con ellos, y destacó todo el tiempo su pecado, su religiosidad. Pero este hombre se anima, lleva a Jesús a la casa, y dice el versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo lo vio, el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Entonces parece ser que desde el inicio la cosa se puso difícil. El fariseo se indignó porque la tradición judía enseñaba que nadie podía comer sin antes haberse lavado las manos. No era que Jesús tuviera las manos sucias, o como ahora con el coronavirus, que hay que estarse lavando las manos cada rato. No era tanto por la suciedad de las manos, sino porque era un rito.
un ritual, y que ellos como fariseos cumplían a cabalidad, y que Jesús, siendo un maestro, pues lógicamente debía cumplir. Entonces llega el momento de la cena, de no sé qué comida era, y Jesús se va sentando a la mesa sin lavarse las manos. Este fariseo se queda mirándolo y dice, no puede ser, ¿cómo no se va a lavar las manos? Está en mi casa, estoy rodeado de fariseos y no se va a lavar las manos. Cuando a ti te invitan a una casa, pues tú intentas, ¿cierto?, ser muy pulcro, usar bien los cubiertos, ser como muy educado. Pero Jesús no tenía ningún interés en, en llevársela en ese momento bien con este hombre. Al contrario, quería, quería demostrarle, no por pelear, sino dándole una oportunidad en la misericordia de él, de que este hombre pudiera comprender que muchas cosas que hacían religiosamente no eran bien vistas delante del Señor. A veces nosotros cuando predicamos el Evangelio tratamos como de mimetizar muchas cosas, de no ser directos muchas veces, y resulta que eso no es misericordia. A veces es necesaria la confrontación para que la persona se dé cuenta de sus errores. Y Jesús, aunque era tan lleno de misericordia y de amor, aquí lo vemos parándose muy recio, muy firme, yendo de frente en contra de lo que estos hombres creían y hacían. Nuestro tema de hoy se llama la falsa religiosidad. La falsa religiosidad y Jesús está trabajando para demostrar en este momento en qué consistía esa falsa religiosidad de estos hombres. El texto que hemos dividido en dos va a hablarnos de fariseos, de escribas, y va a hablarnos de intérpretes de la ley. La primera parte, sobre todo, va a estar enfocada hacia los fariseos y un poco al final hacia los escribas. Y la parte que nos corresponde dentro de 8 días se la va a dedicar el Señor a los intérpretes de la ley. Entonces estos religiosos estaban divididos, básicamente habían 4 sectas judías. El judaísmo es una religión, una sola religión, pero en su interior, dependiendo de la visión que cada uno tiene, están divididos en 4. Están los fariseos, de los que estamos hablando ahora, son personas encargadas de enseñar con sus actos, con sus palabras, la ley. Están los saduceos, que son propiamente los sacerdotes, hombres adinerados, hombres ricos, que trabajaban en el templo. Los fariseos no eran sacerdotes, ellos simplemente vivían su vida enseñando la ley sin ser sacerdotes. Los escribas pues eran encargados de escribir textos, no solamente los textos bíblicos. El escriba era una persona que llevaba cuentas, la contabilidad de algún negocio y en fin. Y habían otros llamados los ascetas o los esenios, que tenían el ascetismo, es decir, renunciar a todo y vivían en cuevas y alejados de la gente, por eso casi nunca los escuchamos en el texto bíblico. Pero básicamente son estos 4: fariseos, saduceos, escribas y los esenios. Los fariseos, aproximadamente para este tiempo eran unas 6.000 personas, 6.000 fariseos en este tiempo. Generalmente eran personas llamémoslo así, de estrato medio, mientras que los sacerdotes eran muy adinerados. Los escribas eran personas un poco de estratos más inferiores, a pesar de que eran muy educados, y no era sencillo ser un escriba. No muchas personas sabían leer y escribir, y menos pues llevar cuentas y cosas así. Pero bueno, esos eran los grupos. Y ahí está hablándole el Señor empezamos así hablándole a estos fariseos. Entonces, volviendo a nuestro texto, estamos viendo que el fariseo en el versículo 38, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Esto de lavarse las manos antes de comer no era parte de la ley de Moisés. Fue algo que la tradición judía, de los ancianos, inventaron realmente, tenemos que decirlo así, y todos lo comenzaron a guardar de una manera
como si fuera pues la ley de Moisés, pero básicamente eran preceptos humanos y actos simbólicos. La falsa religión se fundamenta en eso, en preceptos humanos, en leyes humanas, no cosas que Dios ha enseñado, y cosas simbólicas. Cuando ellos se lavaban las manos, que era un precepto humano, también era algo simbólico, porque con eso querían decir que ellos no querían impregnarse del pecado del mundo y querían estar santificados, pero simbólicamente solamente. El religioso va hasta allá, lavarse las manos, ay sí, yo quiero ser santo, yo no quiero que la contaminación del mundo me toque. Y de eso, los que vean eso van a decir, wow, qué personas tan santas. Pero ahí Jesús está señalándoles el hecho de que venga, es que ser verdadero creyente, ser verdadero religioso, no es simbólico. Nadie puede ser un creyente, un verdadero creyente con simbolismos, con cosas externas. El Señor les está diciendo, el verdadero creyente es desde adentro. Ustedes todo lo quieren mostrar externamente, simbólicamente. Y los preceptos humanos, según también el texto bíblico, el apóstol Pablo habla acerca de eso, de nada le sirven a las personas. Cantidad de cosas que religiosamente se hacen y que las personas hacen, acostumbran a hacer, pensando que de esa manera van a ser mejores. Cosas que se hacen o cosas que se dejan de hacer, incluso cosas difíciles de hacer o de dejar de hacer, pero que se hacen simbólicamente o externamente también y no sirven de nada. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que, según lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está diciéndonos que frente a estos preceptos humanos y a estas tradiciones y a estas cosas que se hacen o se dejan de hacer, está diciendo que eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. Aunque ellos se lavaran las manos las veces que fuera necesario, ellos realmente con eso no estaban santificándose, ni eso los iba a llevar a la santificación. Y el Señor se los va a declarar aquí en el versículo siguiente, versículo 39. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Entonces Él les dice, por más que se laven las manos, el asunto es que ustedes están sucios por dentro. Ustedes el plato, la olla, lo lavan por fuera. Eso es tonto, ¿cierto? Los que hemos lavado losa sabemos que la losa se lava tanto por fuera como por dentro. Pero te imaginas donde tú solo lavaras lo de afuera y lo de adentro siempre quedara sucio y sirvieras y sirvieras y sirvieras, pero por fuera se ve limpio. Así es la vida de una persona religiosa que solamente vive con actos simbólicos y cosas externas. Por fuera se ve limpio y por dentro cómo está. ¿Tú comerías en un plato así? ¿Te sentirías bien si alguien te sirve en un plato así? Y Jesús les está diciendo, ustedes son así, ustedes son necios, porque ¿cómo van a considerar bueno lavar solo lo de afuera y dejar sucio lo de adentro? Y por dentro lo que ustedes tienen es rapacidad y maldad. Rapacidad, ¿qué significa? Significa tomar a la fuerza, violentar, quitar, arrancar. Básicamente estas personas, estos fariseos, vivían de raparle a las personas sus recursos. Hacían oraciones, se metían a las casas, sacaban cosas de las personas, les tomaban propiedades y ellos pensaban que lo estaban haciendo bien apropiándose de las cosas de las personas y las personas les entregaban seguramente porque sentían que eran los ungidos,
las personas guiadas por Dios para llevarles la palabra y enseñarles tantas cosas, cuando en realidad estos hombres estaban aprovechando de la gente. Esa era la rapacidad y la maldad de la que él señala aquí, pues tiene que ver con la impureza sexual, tiene que ver con malicia, con depravación, tiene que ver con picardía, todos estos sinónimos de maldad. Esto era lo que habitaba en el interior de estas personas, aunque por fuera se veían limpios. Y ahora en el versículo 40 el Señor va a emplear una palabra pesada, cuando les dice, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Ustedes recuerdan que en una ocasión el Señor dijo que todo el que le diga necio a su hermano, fatuo y en fin ya es culpable de juicio. Aquí el Señor está diciéndoles necios. Pero ojo porque Él está señalando algo que es real, que es verdadero y que aparte de eso busca sacarlos de la condición en la que están. ¿Y necios por qué? Necios por creer que el Dios eterno que hizo la parte externa nuestra, también hizo la interna, pero necios por creer que solo se interesa por lo externo. Ese Dios que hizo nuestra parte externa se preocupa por nuestra parte externa, pero también por la parte interna. Pero el Señor les dice, ¿ustedes cómo son tan necios? ¿Cómo van a limpiar un plato solo por fuera y lo van a dejar sucio por dentro? Es que es necedad, es locura, es tontería, es falta de sentido común. Y el Señor le está diciendo, ustedes que se creen tan sabios, no se dan cuenta que hay que ocuparse también de lo interno. Y en otra ocasión Jesús, hablando sobre el mismo tema de lavarse las manos, porque ya los habían juzgado por lo mismo, el Señor toca el tema de qué es lo que verdaderamente nos contamina, qué es lo que verdaderamente debemos cuidar, la parte externa solamente o principalmente o lo interno. Y Él deja ver claramente que primero es lo interno. En Marcos, capítulo 7, versículo 15, 18 al 23. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces los discípulos que escuchaban esto se quedaron rascando la cabeza y dijeron, ay, no entendemos, explícanos mejor. Entonces en el versículo 18 dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces imagínate solo preocuparse por la parte externa, pensando que un solo lavado de manos va a afectar toda esa lista que hay adentro. Y la gente religiosa es así, la gente religiosa haciendo cosas externas están convencidos que de esa manera van a poder mejorar internamente. Ni siquiera están interesados en mejorar internamente, lo único que quieren es que los de afuera crean que son limpios internamente porque hacen esos actos externos. Y eso es lo que el Señor les está señalando al punto que les dice necios. Y refiriéndose a esto mismo, el apóstol Pablo en Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora nosotros pues no estamos buscando ser judíos, y tampoco era el interés del apóstol Pablo exaltar la figura judía,
sino el exaltar a Cristo dentro de la persona. Y está diciendo, o podemos decirlo para comprenderlo nosotros, no es cristiano el que lo es exteriormente o el que hace las cosas físicamente que hace un cristiano. A ti no te hace cristiano el que vas a la iglesia y el que cantas alabanzas y el que dice amén, aleluya, gloria a Dios. Eso no te hace a ti cristiano. A ti te hace cristiano lo que está por dentro. Al judío lo hacía judío en la circuncisión, una señal física, eh, pero a nosotros nos hace cristianos una circuncisión del corazón, algo interno, una señal interna. Y dice que la aprobación y el aplauso no viene de los hombres, que el verdadero creyente no busca agradar a los hombres, como Jesús no está buscando agradar a este que lo invitó a su casa, sino buscar agradar a Dios. El verdadero creyente busca agradar a Dios. Entre más simbolismos existan en nuestra vida, menos relación espiritual hay. Por eso tantas personas que son tan aleluyas, ¿no? Y que se les ve esa forma de ser tan aleluya cuando en realidad en su interior no han cambiado, solamente son expresiones externas, pero internamente no han sido transformados por el Señor. De eso es que estamos hablando. Entonces, retomando aquí la cena que está el Señor teniendo con este fariseo, con estos, son varios que están allí escuchando, continuamos en el versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Entonces, el Señor ahora les va a señalar lo hipócritas que son, porque ellos van a decir, nosotros damos limosnas, nosotros ayunamos, nosotros nos portamos bien. Entonces el Señor les dice, mire, ustedes son unos hipócritas porque les gusta cuando dan limosna que la gente se dé cuenta. La limosna era la ayuda que se le entregaba a alguien necesitado, y que todo el mundo se diera cuenta. Ah, yo estoy dando limosna. Decía que hacía tocar trompeta cuando daban una limosna. Eh, pero era hipocresía, no solo por el hecho de que buscaban el aplauso humano, sino porque ellos habían, como habíamos dicho ahora, les habían quitado a las mismas personas, les habían robado cosas, les habían saqueado sus casas, se habían apropiado de sus recursos económicos y ahora estaban entregando una poca cantidad a alguien necesitado. Y eso es hipocresía. El Señor por eso les tiene que decir, como le dijo al joven rico, solo te falta que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres. Algo así le quiso decir al Señor al fariseo aquí. Y le pegó duro, porque estos hombres amaban el tener, el poseer, las riquezas, y el entregarle a las personas de corazón no estaba en ellos, solo el cumplir, una vez más, actos simbólicos a la hora de dar, pero realmente no estaban dando con el corazón. Y continuamos allí en el versículo 42, dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces vemos una vez más aquí el Señor primero les habla acerca de las limosnas, de lo que ellos se mofaban, hipócritamente, y ahora les va a decir, y ahora ustedes dicen que diezman, y hasta de las cosas más pequeñitas, eran minuciosos. Por lo general el religioso es así, minucioso, con las cosas más efímeras, menos importantes, en los detalles, y se olvidan de lo principal. Les doy un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo recién había llegado a la iglesia bautista, recuerdo que no se podía comer nada en el templo. Hoy en día ustedes ven que la gente sube un cafecito, un pan, cualquier persona abre un paquetico de galletas, y hasta en el altar se puede abrir un paquetico de papitas y comérselo. En ese tiempo eso no se podía hacer porque el altar era sagrado. Y entonces el que veían comiendo, no, 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 ¿qué es esto? Que están profanando el lugar santo, chupa afuera, ¿sí? Y por cuidar un lugar físico, que es importante, que lógicamente hay que cuidar, que hay que mantener aseado y hay que mantener un orden. El problema era que por cuidar un elemento físico,
maltrataban a las personas. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿De qué les sirve a ustedes fijarse en el diezmo hasta en lo más minucioso cuando se les ha olvidado el amor, la justicia? Lo más importante verdaderamente. Mire, ¿cuántas veces nosotros, por querer cuidar las cosas físicas, maltratamos a las personas? Primero son las personas que las cosas físicas. En medio de nosotros como iglesia, ¿cuántas veces por cuidar algo tú le has hablado feo a otra persona? No, siempre prima la persona antes que los objetos o lo material. Hay que cuidar las cosas, sí, que son consagradas a Dios, sí, pero necesitamos cuidar primero el corazón de las personas. A estos hombres eran así, eran meticulosos en las cosas que tenían cierta importancia, porque no podemos decir que el diezmar y dar y todo esto es importante, pero no más importante que amar al hermano, que procurar el bien para el hermano, que procurar dar buen testimonio. El religioso se fija en minucias, en detalles, y olvida las cosas más importantes que el Señor nos pide: amar. Versículo 43. Hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y Jesús está señalándoles un gran deseo que tenían estos hombres por tener una posición social en medio del pueblo. Y aunque eran personas que, como ya vimos, saqueaban, se aprovechaban, en vez de llevar a la gente a la salvación, las alejaban. Eran personas que no estaban demostrando el amor, ni la misericordia, ni la justicia. Sí exigían que los respetaran. Tenían un deseo profundo de controlar la vida de las personas. Un deseo por ocupar los primeros lugares, y que cuando llegaran todo el mundo los atendiera, porque llegó el fariseo, porque llegó el hombre de Dios. Y muy contrario al liderazgo espiritual que enseñó Jesús, en donde Él se muestra como el siervo, verdaderamente alguien que está al servicio de Dios. No está buscando que lo atiendan, sino atender. No está buscando que lo respeten. ¿Tú crees que a Jesús lo respetaron? Pero ¿cuántos de nosotros exigimos respeto? Cuando le hablamos a alguien queremos que nos mire a la cara, y cuando le hacemos una pregunta que nos responda, porque es que soy el pastor, porque es que soy el hombre de Dios, porque es que no sé qué. Y estamos exigiendo de las personas cosas que Jesús no exigió. Él simplemente servía, simplemente usaba todo lo que era para ayudar a los otros, que recibía muchas veces patadas, pero ni así Él dejó de amar y de servir. Y cuando lo vemos exigiendo, es autoridad. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero nosotros que medio tenemos algo de Dios, y ya queremos pues que todo el mundo nos rinda pleitesía y nos obedezcan y nos hagan caso y corran, ¿no? Si el Señor te ha puesto en un lugar de ministración, en la iglesia, eres un líder, eres un pastor, eres alguien que está al servicio del Señor, recuérdalo siempre, estamos puestos para servir, no para ser servidos. Y en torno a ese servicio humilde que nos enseñó Jesús, Él dice: mire, no busquen que a ustedes los llamen de determinada forma. Hay pastores que se ofenden si no les dicen pastor, o si no los tratan de esa manera. Pero mira lo que dice Jesús en Mateo 23, del 8 al 12, dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y se los está hablando a los apóstoles, no cualquier grupo de personas, a los apóstoles. Pero ¿cuántas personas están? Hábleme con respeto, que yo soy su padre espiritual. Hábleme con respeto, que yo soy... Listo, sí. Pero ojo, porque el que exige este tipo de cosas
no está operando dentro de lo que el Señor está enseñando aquí, dentro de lo que el Señor nos está invitando a hacer a nosotros como siervos. El mayor es el que más sirve, no el que más exige, no el que pide que lo traten de determinada forma diferente al resto. Incluso se los dijo, ustedes son como vuestros hermanos, están en igualdad de condiciones. Solamente que el Señor nos llamó a servir, nos llamó a apacentar su rebaño, a apacentar su grey. Y frente a eso el apóstol Pedro dice allí en Primera de Pedro 5:3. Veámoslo aquí desde el 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, eso de ser señores sobre la grey, teniendo ese señorío, era lo que estos hombres buscaban, porque eran los pastores de ese tiempo, estos fariseos eran los encargados, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley. ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era su labor? La labor de un pastor. Y en Ezequiel el Señor tiene que hablarles a estos hombres desde muchos años antes, declarando que el Señor está airado contra esos pastores que se pastorean a sí mismos y no pastorean a su rebaño, a su grey. Y aquí el Señor nos dice, no sean ustedes también como ellos, sean ejemplo de la grey, y no se enseñoreen de la grey. Versículo 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben. Y resulta también que por la tradición judía, ellos no podían tocar un muerto, un cadáver o una tumba, porque quedaban impuros. Se tenían que ir a hacer un rito de purificación eh, para volver a tener acceso a las cosas de Dios. Y resulta que Jesús les dice, la gente camina por sobre ustedes son unos sepulcros, y la gente constantemente al caminar sobre ustedes está contaminando de la inmundicia que ustedes son, en vez de estar ustedes, porque eso sí, les está hablando en el lenguaje que ellos entendían. Cuando les habla de un sepulcro, se sabía que un sepulcro había que marcarlo y todo el mundo debía saber, eso es un sepulcro, no lo puedes tocar. Y Jesús les está diciendo, ustedes saben lo que significa un sepulcro para nosotros, pero la gente no se da cuenta que con ustedes está en contacto de ese sepulcro y se está contaminando todo el tiempo. Porque una persona así religiosa no bendice, sino que contamina. Y en vez de, dice el Señor, ustedes cuando hacen a alguien un discípulo, lo hacen 2 veces más digno del infierno. En vez de acercarlo a Dios, lo alejan. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo en ese momento a través de ese simbolismo del sepulcro, de lo que eran ellos. De manera que las personas no tienen que ser dependientes de nosotros, sino dependientes de Dios, de la voluntad de Dios. Y para eso nos puso el Señor a nosotros. No para que la gente hiciera todo lo que les dijéramos, no, pero sí para que estuviéramos con ellos, aún en medio de esas malas decisiones. El único que va a ir a recoger al que se costaleó es aquel que verdaderamente los ama, y que el Señor ponga en nosotros ese amor para eso, para siempre estar para las personas y enseñarles a que tomen responsablemente sus decisiones. Ellos son los únicos que van a tener que dar cuenta delante de Dios. El Señor nos va a llamar a cuentas a nosotros y nos va a decir, tú le dijiste, tú le mostraste, tú le hablaste. Sí, Señor, yo le dije, yo le indiqué, pero ella tomó la decisión, la persona tomó la decisión. Que el Señor nos dé esa sabiduría para acompañar a la iglesia, a los hermanos. Qué mejor que pudiéramos darles el consejo y lo recibieran, pero que si no lo quieren recibir, lo quieren rechazar, bueno, poder acompañarlos, como les dije, hasta el final, hasta cuando se den el golpe, y quizás ahí van a poder entender y comprender, pero nunca obligarlos a que tomen la decisión que nosotros queremos que tomen o llegar al control. Es algo que estos fariseos lograron en medio del pueblo. Lograron hacer que todo el mundo hiciera lo que ellos pensaran, al punto
que llevaron a que la gente crucificara a Jesús. Imagínate lo peligroso que es cuando hay una autoridad espiritual errada y equivocada. ¿Hasta dónde llevan a las personas? Pues los llevaron a crucificar al Mesías. Así de ciegos estaban estos fariseos y así de ciegas estaban las personas que tenían una idea equivocada de lo que significa ser religioso y de lo que significa obedecer a Dios. Así que mis amados, hemos llegado al final. Acompáñame a orar, dando gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole que sea bendiciendo la iglesia, las relaciones de las ovejitas con los pastores, permitiendo que las cosas en medio de nosotros cada día mejoren y la voluntad de Dios se haga en medio de su pueblo. Padre, gracias Señor por el alto honor y privilegio que tenemos de predicar tu palabra. Gracias Señor por la bendición de poder aconsejar y de enseñar, Señor, a tus hijos. Guárdanos, Señor, de ser como estos fariseos, hipócritas, de enseñar cosas que no estemos practicando. Guárdanos, Señor, de aprovecharnos de la fe de las personas. Líbranos, Señor, de controlarles. Permítenos poderles dar el consejo y que ellos tengan la libertad para tomar la decisión. Y bendice a tu pueblo para que cuando reciba tu palabra la obedezcan, para que sean dóciles a tu verdad. Que si es un mensaje bíblico lo puedan entender, recibir y cumplir. Que sean mansos para ser direccionados. Guárdanos en este tiempo en donde el engaño ha crecido de una manera brutal, porque se ha acumulado a lo largo de estos 2000 años y se ha propagado ahora con los medios de comunicación, con el engaño de tantos hombres que han aprovechado su posición para, para llevar a muchos al engaño, a la cautividad. Permite que en medio de nosotros jamás sea así, Señor, sino que tu pueblo reciba la palabra y que tu pueblo viva una vida real en ti, que no seamos fachada, que no seamos cristianos simbólicos, que realmente estemos limpios por dentro y lo expresemos por fuera, Señor. Guárdanos, Padre, de esa falsa religiosidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente, que tengan una feliz noche, que descansen y nos estamos escuchando el próximo domingo con la ayuda del Señor. Que duerman. Hasta la próxima.